Bienvenidos a un nuevo video para Oriente Express Manga. Mi nombre es Lean y tenemos una nueva reseña manga, en este caso, como verán, del manga titulado Katsura Akira, que son historias cortas de los dos grandes maestros, de Masakazu Katsura y de Akira Toriyama. Masakazu Katsura en dibujo y Toriyama en el guión. Este es un tomito en formato tankobon, chiquitito, editado por la editorial Ibrea, que se publicó aquí en Argentina en este año 2025, y yo tengo esta versión de España, de Ibrea España. Aquí podemos ver, es un tomo único. Y aquí tenemos las dos grandes historias que se publican, que es Chiya y Sachigo. Vamos a sacarlas sobre cubiertas. Aquí unos comentarios de Akira Toriyama y de Katsura. Sacamos la sobrecubierta. Páginas a color, y aquí por ejemplo en España se publicó en diciembre de 2014. Así que Ibrea nos ha traído su nueva versión, en este caso la versión argentina, en el año 2025, 11 años más tarde que en España. Bastante raro, pensé que lo iban a publicar ya hace años. Aquí algunos diseños de Akira Toriyama y algún comentario más. Aquí ya tenemos el comienzo del manga. Antes que nada, me gustaría decir que al finalizar el manga tenemos unos bocetos de parte de Katsura y una pequeña entrevista de los dos autores que complementan este tomito. ¿De qué se trata Katsura Akira? Bueno, la editorial Shueisha, la editorial de la Shonen Jump, de la famosa revista antológica de manga, le pidió a Toriyama, sí, al maestro, que haga una historia para esta nueva publicación, y Toriyama aceptó, pero con la condición de que solo haga el guión y que otra persona pueda hacer el dibujo. Por esto ya lo habíamos visto en los últimos tomos de Dragon Ball, donde él escribía, ¿no? En estas informaciones de aquí que tenemos de la solapa, en estos comentarios del autor, él ya escribía de que estaba cansado, de que quería más tiempo con la familia, que en definitiva se lo había ganado luego de publicación ininterrumpida de Dragon Ball y de Dr. Slump. Tal es así que últimamente es más un supervisor que un dibujante activo en sus últimos años, ¿no? Con su estudio, con Virte Studio, con su estudio de asistentes, ha sido más un supervisor con sus asistentes que hacen sus diseños de personajes, guiones para las películas, para Dragon Ball Super y demás. Y por eso es que no ha querido hacer el dibujo de esta historia y pidió colaborar con su viejo amigo, con un amigo que lo conocía de los años 80, que hablamos de Katsura, otro gran mangaka, creador de obras como Setman, Is, Video Girl Eye, todas obras muy recomendables también, que también se publicaron aquí en Argentina. En el caso de Is, por ejemplo, se está publicando esa nueva versión. Y la primera historia de este tomo vendría a ser Sachigo. Aquí podemos ver la portada, que es una historia corta de un solo capítulo, en el cual Toriyama, como dije, hace los guiones, hace la concepción y hace el diseño de los personajes, por lo cual el dibujo de Katsura se va a ajustar a ese diseño de personajes. Y por ejemplo aquí podemos ver unos personajes más alineados, más cartoon, ¿no? Si se quiere, un dibujo más parecido justamente a Toriyama que lo que hace usualmente. Como ejemplo tenemos lineal cuadrado. Es un dibujo más realista si se quiere, muy noventero, ¿no? Muy noventoso, con ese diseño de personajes femeninos. Y si lo comparamos entonces con Katsura Akira, como dije, sigue los diseños de Toriyama. Miren aquí los personajes femeninos, ¿no?
Bueno, por eso es un tomo interesante para leer por este tipo de cosas, por ver la colaboración de estos dos grandes maestros del manga. Y como dije entonces, Sachi-Go, que es con la historia que empieza este manga, es una historia, como dije, corta de un solo capítulo, en la cual al planeta Tierra van a llegar unos habitantes del planeta Octonia, que son estos extraterrestres con forma de pulpo, y van a buscar a los guerreros más fuertes de la Tierra para que los ayuden a combatir a unos invasores en su planeta. Esto vendría a ser casi como Los Siete Samuráis, ¿no? Esa película de Akira Kurosawa, clásica del cine japonés, en la cual, bueno, los aldeanos de una aldea, valga la redundancia, buscan que los siete samuráis los ayudan a combatir a los rufianes de una aldea. Acá es algo parecido. Estos habitantes de Octonia van a buscar a los dos combatientes más fuertes de la Tierra, pero que los ayuden a combatir a unos rufianes en su aldea, en su planeta. Y uno de ellos va a ser Sarido, que es este personaje, este ninja, que va a aceptar porque los habitantes de Octonia le han prometido un regalo, les muestran un catálogo de una revista y le dicen que pueden llevarse un regalo. Sarido es de una aldea, de una tierra estéril, y bueno, busca alimentos para sus compatriotas. En cambio, este personaje de esta chica se llama Momochi y es la heredera de un antiguo clan también de ninjas que va a tener un poder oculto que luego se nos va a revelar, y va a aceptar el encargo para poder borrarse una mancha que tiene de nacimiento, con la cual se burlaban de ella en el colegio. Y bueno, es una historia simple, pero simple en el sentido de que es una historia muy a lo Dragon Ball, con las peleas contra estos rufianes, con mucho humor blanco. Aquí tenemos la técnica especial de esta chica que tiene que comer todo este vaso de ramen para que le haga efecto y tenga super fuerza. Este planeta de Octonia tiene una arquitectura muy similar al planeta Namekusein, entonces se puede ver todavía el diseño de personajes de Akira Toriyama y el diseño también de los escenarios. Por lo cual tenemos una historia, como dije, muy Dragon Ball, pero muy Dragon Ball la primera parte, ¿no? Donde hay humor y también hay peleas, que no era todavía como Dragon Ball Z, como esa segunda parte en realidad del manga, en la cual eran peleas más a todo o nada, más bien contra el mal, sino acá tenemos siempre el humor que predomina. Y bueno, entonces tenemos, como dije, una historia sencilla, pero con humor, que para los fanáticos de Dragon Ball y sobre todo de la primera parte del manga, así la del Goku niño, bueno, van a saber apreciar este manga. Algo que sí hay que aclarar como dato de color es que al finalizar esta historia viene esta patrulla galáctica. Aquí tenemos el símbolo de esta patrulla galáctica, que luego Toriyama, en base a esta idea, va a poder hacer luego el tomo de Shaco. Ese tomo también único, que también se publicó aquí en Argentina, que vendría a ser como esa precuela de Dragon Ball con esta patrulla galáctica. Así que si les interesó Shaco, Dragon Ball Super y todas esas escenas de la patrulla galáctica, bueno, en Katsura Akira tenemos el germen de esa idea que va a continuar con esta segunda historia que se llama Hiya. Esta sí va a estar dividido en 3 capítulos, si mal no recuerdo. Miren ese diseño tan Toriyama. Esta es una historia más cercana a lo que nos tenía acostumbrado Katsura, sobre todo porque hay humor bastante adulto, al contrario que Sachi-Go más para chicos. Aquí me sorprendió encontrarme que Toriyama podía escribir humor con algunas escenas un poco más picantes.
Y tenemos por supuesto las peleas de Hiya, de este patrullero galáctico, que llega a la Tierra para evaluar el informe de un compañero de esta patrulla galáctica que se llama Estés, que dice que el planeta no tiene interés ni recursos significantes para ser protegidos por la patrulla. Pero va a sospechar, entonces Hiya va a llegar a la Tierra y va a descubrir que Estés en realidad ha tomado el cuerpo de un demonio vampiro que succiona la sangre sobre todo de chicas jóvenes. Y aquí Hiya también, en realidad esta es su armadura, él es como un insecto que se mete en el cuerpo, se va a meter en el cuerpo de uno de estos protagonistas. Y bueno, va a tener también la comedia de enredos, porque este protagonista es el mayordomo de esta chica millonaria, se va a meter en el cuerpo de este joven, como aquí podemos ver, que ya salta y esconde su armadura. Y va a vivir como un terrícola. Y allí va a descubrir que los terrícolas tienen satisfacción del deseo. Las escenas más picantes. Hasta que finalmente vamos a tener la pelea final de Hiya contra Estés, que ha tomado el cuerpo de este demonio vampiro llamado Vampa. Aquí tenemos, bueno, algunas criaturas, muchas escenas de acción. En este caso en Hiya tenemos muchas viñetas y mucho diálogo por viñeta también, lo cual me resultó raro, porque leer una historia de Toriyama no utilizaba este recurso narrativo, ¿no? Toriyama mucho más fluido son sus mangas, sus escenas. Como dije, es una historia que me recuerda mucho más a Katsura, si bien hay partes que me hacen acordar a, bueno, cuando llega Cell a matar a las personas, o mismo Piccolo. Nos va a recordar a esas historias, pero sin embargo, como dije, va a tener un toque más de Katsura, con escenas un poco más picantes, bien como Katsura nos ha tenido acostumbrado en sus mangas. Sin embargo, sin ser nada del otro mundo, es solo humor, no dejan de ser chistes, no es que sea un manga para adultos, ni mucho menos. Aquí tenemos los diseños de Sachi-Go de Toriyama, ¿no? El dibujo bien del maestro. A diferencia aquí que Katsura toma estos diseños de personajes y bueno, y le da su estilo. Y acá, como dije, como podemos ver, son viñetas más fluidas, como Toriyama también nos tenía acostumbrado. Entonces esta historia sí nos va a recordar mucho a Dragon Ball. Y sin embargo, Hiya, miren, personajes muy pequeños en cada viñeta y bastantes globos de texto. Esas serían algunas diferencias importantes entre estas dos historias. Y así tenemos entonces Katsura Akira, este tomo único. Que va a recopilar estas dos historias cortas de Toriyama y de Katsura. Como mencioné, son dos historias, Sachi-Go y Hiya. Hiya un poco más larga porque está dividida también en 3 capítulos. Entonces, Katsura Akira está bien, está mal. Bueno, a mí me gustó. Es muy entretenido, como dije, si te gusta, por ejemplo, toda esa etapa de Dragon Ball, del Goku chico, o si te gusta Doctor Slump, por supuesto, en Sachi-Go lo vas a encontrar. En la otra historia, Hiya, vas a encontrar más elementos que el propio Katsura solía meter en sus mangas. Así que es un buen tomo
Y además tenemos las primeras participaciones de la Patrulla Galáctica, que va a ser importante, por ejemplo, para Jaco, para ese tomo precuela de Dragon Ball también. Así que si te gusta Jaco, Dragon Ball Super también, Katsura Akira te puede ser de tu interés. Sin embargo, también me parece que es un tomo orientado a los seguidores de ambos autores y sobre todo de Toriyama, porque bueno, las historias obviamente al ser su guión van a tener mucho que ver con este mangaka. Y como dije, lo interesante que no es un tomo que recopile historias cortas hechas así nomás, si se quiere, solo por colaborar, sino que son dos historias que Toriyama hasta va a tomar esta idea de la Patrulla Galáctica, le va a gustar para continuarla, así que son historias que, sin ser la gran maravilla, sí que son muy interesantes. Y como dije, si te gusta Katsura, está muy interesante verlo dibujar desde otra perspectiva, desde un dibujo más cartoon y más imitando al maestro Toriyama, por basarse en su diseño de personajes. Y también siempre es bueno leer más obras de Akira Toriyama, por supuesto, del maestro. Dame todo lo que tenga, ¿sí? Esperemos que se publique Kowa, esperemos que se publique Dr. Slump. Así que bueno, esperando nuevas obras de Akira Toriyama aquí en Argentina. Esperemos que llegue toda su publicación de parte de Ibrea. Este tomo, como dije, yo tengo la edición española, pero también ya se ha publicado aquí en Argentina la versión por Ibrea Argentina. Tal vez haga el cambiazo de este tomo, poder tener la edición argentina, claro que sí. Y esta edición española, bueno, regalarlo tal vez a un amigo, hacer una venta o demás. Porque bueno, uno también apoya al manga que se edite aquí en Argentina. Así que si tenías alguna duda de Katsura Akira, esta ha sido la reseña. Y si te ha gustado, pueden darle like, suscribirse, compartir, que eso siempre nos ayuda. Nos veremos entonces en un nuevo video de reseñas manga, en un nuevo podcast que se continúa con los podcasts. Y si les interesa reseñas de cómics o de historieta argentina, pueden pasar por el canal Lean Comics, que allí también van a encontrar buen material. Es mi otro canal donde hablo justamente de cómics norteamericanos, de historieta argentina y demás, para complementar este otro canal donde hablo de manga. Entonces nos veremos en un próximo video. Hasta luego.